Queremos saludar a todos los hermanos que están en este culto misionero que se está celebrando desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Pastor Carlos Iván Arango, presbítero de esa zona, y en la avenida Cartagena, junto con su esposa, la pastora Gloria Rodríguez. Un saludo para todos los que están siguiendo en este día, este culto misionero. Quien les habla, su amigo y pastor Eduardo Sánchez, de la ciudad de Mitú, Vaupés, Colombia, y por la gracia del Señor, presbítero de esta zona 81 que comprende el departamento del Vaupés. Llevamos a cabo un trabajo misionero dentro de los pueblos indígenas o las comunidades que comprenden en los grupos étnicos de este departamento. Es un gozo para mí poder acompañarles en este culto y estar allí para hacer parte de este programa que sin lugar a dudas creemos que será de gran inspiración, ayuda y de gran bendición para todos y cada uno de los participantes que se conectan a través de las diferentes plataformas, a través de las diferentes redes sociales, y que creemos que Dios nos necesita hoy más que ayer en el trabajo que hay que hacer y que hay que avivar, como dice el apóstol Pablo, el fuego misionero, la llama que hay en tu corazón. Quiero dar inicio compartiendo lo que es la experiencia en este lugar, en este departamento. Por la gracia de nuestro Dios, servimos dentro de estas culturas que tienen grandes diferencias con relación al hombre blanco, como ellos lo determinan o nos llaman. Así que hacer el trabajo misionero dentro de ellos requiere indiscutiblemente lo que podríamos nombrar como el llamado de Dios para esta labor. Se requiere que Dios nos haya llamado para emprender este trabajo. Y dos, tener la capacidad de adaptarnos al entorno y a los retos de esta cultura. Tres, podríamos hablar de lo que es el trabajo de la labor misionera dentro de estos pueblos, de las comunidades. Y por último, también entender lo que es el desafío de la familia del misionero. Así que compartiré con ustedes estas experiencias. Espero sea de gran ayuda y de gran edificación para el ministerio de todos los que anhelan servir al Señor y que en su corazón está el anhelo y el deseo de servir, disponer su tiempo, su talento, su vida para que Dios los use como solo Dios y su gracia divina sabe hacerlo. El llamado misionero es algo muy importante porque hay personas que seguramente tienen el deseo de servir, el deseo de hacer algo dentro de la obra de Dios, de la iglesia, de un campo, de alguna actividad, pero no hay que confundir realmente ese tipo de actividades con lo que es el llamado genuino, auténtico de Dios para una persona que indiscutiblemente Dios tiene tratos con él o con ella. Por ello es sumamente importante estar seguro, convencido que quien lo llamó, que quien trató con esa persona o con usted o está tratando es el Señor, y que no sean emociones, que no sea protagonismo, que no sea una especie de sentimientos que se envuelven en el corazón de la juventud o de los obreros con relación al llamado misionero. Recordemos que Dios es un Dios de orden y Dios sabe llamarnos porque fuimos llamados para servirle al Señor. Lo que pasa es que hay muchos campos a la hora de servir a Dios. Hay campos de acción, campos de trabajo, campos de ejercicio, campos donde podemos poner en marcha nuestros dones y poner en operatividad nuestros talentos. El llamado misionero, ya sea fuera del país o dentro del país, a los lugares donde Dios nos necesita y donde Él quiere enviarnos, necesitamos estar convencidos que es el trato de Dios con nuestras vidas. Cuando se tiene la plena certeza de que es Dios el que está en el asunto, entonces no hay temor, no hay intimidación, no hay zozobra, no hay preocupación, porque Dios pone en el corazón de su siervo, de quien Él necesita,
lo que puso en el corazón de Josué. Le dice Dios a Josué: no temas, yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Es decir, que Dios siempre traerá una palabra de consuelo y de fortaleza en esos momentos en los que consideramos que son realmente desafiantes para afrontar o enfrentarnos a ese llamado misionero. Importante tener en cuenta esa parte del llamado. Otro aspecto que yo considero es entender que somos y fuimos creados por Dios y fuimos llamados a su obra con un propósito de ser útiles. Y en cualquier caso, usted puede ser útil en su comunidad, en su barrio, en su vereda, en su entorno, en su ciudad, en el campo de acción. Usted también puede ser útil para la gloria del Señor y también puede ejercer un trabajo misionero dentro de esos campos. Es decir, Dios tiene a cada persona para el lugar donde Él los necesita. No todo mundo estamos hechos para trabajar en la ciudad y no todo mundo está hecho, en el caso de Dios, para trabajar en el campo, dentro de una selva, dentro de pueblos indígenas. A quien Dios llama a un lugar determinado, lo capacita, lo adiestra y es capaz de cambiar todo su sistema digestivo para la alimentación, todo el sistema de acoplamiento para el entorno de la convivencia, y es capaz de cambiar todo aquello que humanamente para nosotros es imposible, pero Dios lo puede hacer. Eso con relación a la obra misionera, al trabajo misionero, es muy importante que podamos depender única y exclusivamente de aquel que nos llamó por su gracia divina, por su amor y por su misericordia. Dios trató conmigo, me permitió tener la experiencia de soñar, de sentir en mi corazón, como dice Jeremías, un fuego ardiente, una lucha donde me veía sirviendo en estos lugares. Yo le decía a Dios desde muy joven, que empecé el ministerio a servirle, que mi objetivo era servir en la obra misionera. No tenía la más remota idea de dónde Dios me iba a necesitar o a usar, pero lo que sí sabía era que me había convertido para servirle, para ser útil, para vivir para Él, para ser un instrumento en sus manos, y empezó a tratar conmigo. Yo salí muy joven al ministerio. A los 17 años empecé ya a liderar. A los 18 años ya estaba pastoreando y fui presentado como obrero laico, pastoreando la primera iglesia allí en una parte del departamento del Meta o la antigua zona 4. Y entonces allí Dios comenzó en ese servicio a tratar con mi corazón, con mis oraciones, con mis ayunos, con el deseo de servir y el dolor por los perdidos. Yo podía sentir a Dios diciéndome y hablando a mi espíritu dentro de mí que Él me necesitaba para cosas en las cuales Él me iba a preparar, y que no me preocupara, que no tuviera temor, que Él estaría conmigo y que lo único que Él necesitaba era la disposición de mi corazón y de mi juventud, cosa que hice y rendí a Dios mi vida para entregársela con todo lo que yo deseaba y quería, porque es importante saber y entender que cuando nacimos para servir y fuimos llamados para servir, debemos disponernos, entregarnos totalmente. No debemos retener ninguna virtud o talento, porque todo es del Señor y Él nos necesita en la fuerza de nuestra juventud, necesita nuestros talentos. Él quiere que pongamos a su disposición lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Otro aspecto importante en el servicio, el llamado de Dios a nuestras vidas para servirle,
es entender que el campo misionero tiene grandes retos y desafíos. Indiscutiblemente nos vamos a encontrar con toda una serie de exigencias y de obstáculos, pero allí es donde el misionero debe tener la plena confianza y seguridad que quien va delante de nosotros es el gran Rey, Señor de señores, Alfa y Omega, y de quien son las almas a quienes nosotros vamos a llevarles el mensaje de salvación. Esta experiencia en el Vaupés nos ha permitido ver la mano de Dios obrando. No es un territorio muy apetecido. Estamos en la frontera con Brasil, estamos a más de 800 kilómetros de la capital. Solo se puede llegar por vía aérea, no hay carreteras, no hay vías de acceso terrestres, no interconectamos por tierra con ningún departamento. Somos vecinos con el Amazonas, departamento del Amazonas, con el departamento del Caquetá, con el departamento de Guaviare y con el departamento de Guainía y con el país de Brasil. Así que estamos rodeados de selva, gran selva, y no hay medio de acceso por tierra. La entrada o la forma de llegar es solo a través de los aviones. Y hemos visto en todo esto el gran mover de Dios y su provisión, aun cuando todas las limitaciones que existen dentro de este departamento, porque es un departamento de básicamente que su desarrollo ha sido muy mínimo por cientos de años. Tal vez su desarrollo en el tema de las comunidades ha cambiado muy poco. Todavía en las comunidades indígenas viven la vida de hace muchos años. Sus ancestros, ellos todavía viven de la cacería, viven de la pesca, viven de la tierra, de la yuca brava, del cultivo artesanal de ellos, de las frutas de la selva, y ellos se alimentan y se sostienen a través de lo que les produce la selva, los ríos, la pesca, la cacería y todo este tipo de animales. ¿Cuáles son las culturas o las formas que varían de la vida del hombre blanco? Pues son muchos, empezando por el idioma, que en este departamento hay 27 idiomas, es decir, existen 27 grupos étnicos distintos. Solo en este departamento se hablan 27 idiomas y estas comunidades están dispersas a lo largo y ancho de todo este departamento, así convirtiéndose en más o menos en 256 comunidades indígenas, que es una población que supera los 20.000 habitantes dispersos a lo largo y ancho de toda la selva. Hay grandes limitaciones y es el transporte fluvial, al no haber vías de acceso terrestre, así que tenemos que hacer la obra misionera caminando y tenemos que caminar horas y horas para poder llegar a un puerto y luego caminar horas y horas para llegar a otro puerto. Así que el trabajo misionero, las giras misioneras requieren de varios días de trabajo, 3 días caminando, 4 días de camino, 5 días de camino. Se puede hablar de hasta una semana de camino cuando se tiene que ir a lugares distantes, entre navegar, caminar y transportar nuestra carga o la maleta, que es lo que se puede llevar, que es lo básico, sería la Biblia, unas 4 mudas de ropa, unos 2 pares de zapatos, la hamaca, los guindos, unos que otros medicamentos, y tiene que ser algo muy ligero, ya que el camino es muy distante, largo, y es un camino muy desafiante por toda la selva, pantanos, ríos, canoas, rápidos, el clima, el frío, la humedad, el cansancio, y llegar a una comunidad para predicar, guindar, luego tratar al otro día de seguir predicando la palabra, luego desplazarnos a otra comunidad, que pueden ser horas de navegación u horas caminando también. Es un trabajo que requiere sacrificio. Estos lugares no son muy apetecidos por el pastorado, es decir, no es un lugar donde los pastores desearan venir a pastorear, no es un lugar donde la gente vea como deleitoso el decir, me voy a predicar, a pastorear allá en medio de la selva,
porque amo las almas y porque entiendo que hay necesidad. Entiendo muy bien que amamos a Dios y amamos la obra y amamos las almas, pero eso a veces suena muy, muy bien dentro de un templo, dentro de una silla, dentro de un altar, dentro de un coro, dentro de un grupo de alabanza. El trabajo de la obra misionera hay que esgrimir realmente que Dios nos haya llamado. Por eso mucha gente fracasa en el intento de pretender servirle al Señor, porque creen que el llamado o la obra misionera tiene que ver con beneficios, con protagonismo, con aplausos, con aviones, con ciudades, y la gente considera en ocasiones que el misionero es una persona de corbata que viaja de país en país, de continente en continente, y conociendo y explorando el mundo. Y están muy equivocados, porque el misionero es una persona que tiene que entender que su trabajo es de sufrimiento, de un sacrificio, de un precio que hay que pagar, de aislarse, de estar solo, de dejar absolutamente todos los beneficios de la ciudad, de la capital, de los beneficios del hombre blanco en su momento, en su caso, y enterrarse o internarse en busca realmente de las almas perdidas, almas que están muy arraigadas a culturas paganas y que por ello se necesita el respaldo de ese Dios que nos ha llamado para libertar a los cautivos, porque dentro de este trabajo misionero también en el Baupés, Dios nos ha permitido experimentar en estos 20 años que llevo por la gracia de Dios pastoreando aquí en el Baupés y trabajando en esta labor misionera, nos ha permitido ver el arraigo cultural y cómo es tan difícil poder que las personas comprendan que Jesucristo realmente es el Dios verdadero que ha venido a morir por los pecadores, porque los pueblos indígenas tienen costumbres muy arraigadas de sus creencias, de su licor, de su forma de embriagarse, de su forma de celebrar a sus deidades, es decir, a sus dioses, a sus creencias, a su cultura. Entonces ofrecen sus hijos, ofrecen la salud, la tierra, la vida, ofrecen sus familias. Ellos son muy creyentes, muy supersticiosos, muy dados a la superstición, a las creencias, a la cultura, a la mitología, a todo ese tipo de cosas. Entonces el evangelio, para que se forme Cristo en ellos, requiere mucha paciencia. No se forma una comunidad cristiana en pocos años, no se forma un líder cristiano indígena en pocos años. Se requieren muchos años, tal vez procesos de 6 años, 8 años, 10 años, y en ocasiones hay que invertir mucho más tiempo, 10, 12, 15 años, para comenzar a ver los frutos dentro de esas comunidades. Es un trabajo desafiante, son cosas que contrastan totalmente con la vida en la ciudad, porque la comida de ellos es muy distinta a la nuestra. Esa riqueza que tienen ellos allí hace parte de la cultura, de la gastronomía. Así que el misionero se ve enfrentado a adaptarse a la comida que ellos comen. Tal vez usted habrá visto por allí en algunos videos o en algunas fotografías las ranas, los micos, los gusanos, y tal vez usted se preguntará en este culto, ¿será verdad, Pastor Edward, que eso se come allá, o usted ha comido, o los hombres blancos comen esa comida? La respuesta es por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos que comer la comida de ellos, que es parte del acoplamiento y de la adaptación del misionero, convivir con ellos, socializar con ellos, ser uno más dentro de ellos. Es decir, aprender a comer lo que ellos comen, aprender a tomar lo que ellos toman, que es el chivé o la fariña con el agua, aprender a navegar con ellos, aprender a caminar en la selva, aprender a conocer los peligros de la selva, como el tigre, la pantera, como conocer la anaconda, las serpientes venenosas, los ríos, las cachiveras, aprender a entender que no siempre los programas que se hacen dentro de la selva pueden ser agendados. Sencillamente uno podría ir a una gira por 10 o 15 días o una semana, y esos días se pueden multiplicar porque el regreso o la salida
no siempre cuadran con los tiempos. Es decir, que una gira misionera, una salida que hagamos de 10 días puede convertirse en 14 o 15 días o más, porque entendemos que estando allí no es como estar en la ciudad, que se coge un vehículo o un avión y se moviliza. Sencillamente estamos expuestos a todas las limitaciones de la selva, de los ríos y de la navegación. Otro aspecto importante de esta experiencia misionera que nos ha permitido el Señor tener juntamente con mi familia es ver que a pesar de las limitaciones que existen, porque estamos en un lugar donde todo es difícil, la parte económica, el alto costo de vida, lo difícil del acceso de la alimentación que viene del interior del país, las limitaciones que tienen que ver con el desplazamiento a los grupos étnicos, con todo esto, las limitaciones de los obreros, porque no todo mundo, y usted que está escuchando este video o que está participando de este culto misionero, quiero decirle que hay un sinnúmero de personas que están allí en las iglesias diciéndole al Señor que cuente con ellos, que realmente quieren servirle a Dios. Pero es curioso que a la hora y al momento en el que Dios los necesita, como para estos campos misioneros, donde hay que venir a trabajar, a sufrir, a entregarse, a negarse, a no recibir nada a cambio, porque dentro de estos pueblos indígenas, dentro de los grupos étnicos, no se recibe nada a cambio. Al contrario, a ellos hay que darles, es decir, a ellos hay que aportarles. Ellos no tienen de la parte humana algo económico que ofrecernos. Así que tiene que ser un trabajo desprendido, un trabajo de fe, un trabajo realmente de pasión y de corazón. Entonces, en muchos lugares, en muchas congregaciones hay músicos, líderes, colaboradores, jóvenes, señoritas, incluso pastores o copastores, laicos, en fin, personas que están allí con el deseo de servir a Dios en la obra, pero al momento en el que se requiere un obrero realmente que se necesita para estos lugares, la gran mayoría comienzan a poner obstáculos, ver que no es para ellos, que realmente no sienten lo que en su momento decían en un altar, llorando a Dios, diciéndole que podía contar con ellos. Es curioso que haya ese tipo de personas en las congregaciones. Entonces, la falta de obreros en este departamento del Baupés, en la obra misionera, también es una limitación, porque si no se tiene los obreros, si no se tiene el personal, si no se tiene ese recurso humano para hacer la obra, pues obviamente que vamos a tener muchas dificultades, porque para ir a hacer un trabajo de eso se necesita personal para cargar, para cantar, para trabajar con niños, para predicar. En esas giras se predican hasta 6 veces en el día, es decir, en un día se necesita predicar por lo menos unos 6 sermones, y si se cuenta que vamos a estar 2 semanas selva adentro, entonces habrá que multiplicar esos 6 por 15 días, y si va solo un pastor o un obrero o va solo un colaborador, pues ya entenderá usted el desgaste que existe físicamente en su predicación, en su canto, en su garganta. Por eso se requiere un equipo para apoyarse mutuamente en todo lo que tiene que ver este trabajo misionero. Por ello, hemos visto y podemos decirles confiadamente que Dios ha sido fiel con nosotros, que ha estado allí, que nunca nos ha faltado, que ha sido un Dios de misericordia, que nos ha provisto, nos ha ayudado, que no nos ha desamparado, y que aún en los peligros por los que hemos tenido que atravesar, que han sido muchos peligros, como dice el apóstol Pablo, peligros de muerte, peligros y más peligros dentro de los desafíos que hay, allí hemos visto la mano poderosa del Señor guardándonos de un animal fiero, de una serpiente mortífera, de un rápido, de una cachivera que regularmente son muy letales y mortales en la navegación. Allí hemos visto la mano poderosa de Dios. Y añadiendo algo sumamente importante, es el impacto que Dios a través del Evangelio ha producido en los grupos étnicos. Esta obra del movimiento misionero mundial
cuya visión, la que tenemos claro nosotros, la visión misionera, es llegar a los grupos no alcanzados. Y esa ha sido nuestra visión de unos años para acá, más o menos unos 10 años, hemos tenido la visión de alcanzar a los no alcanzados, de llegar a donde no ha llegado ni un misionero, ni un misionero blanco, donde no se ha hecho un culto jamás en la historia de esa comunidad, donde pocas personas blancas ven ellos, porque están muy lejos de Mitú. Hay que navegar días y hay que caminar días para poder llegar a ellos. Allá estamos llegando, predicando, plantando líderes, plantando iglesias, formando nuevos líderes dentro de sus grupos étnicos, su idioma y dentro de esas culturas. Esta es una obra misionera y Dios está con esta obra. Por eso no debemos temer. Tenemos claro que Dios es quien va delante de nosotros, proveyéndonos lo suficiente y abriendo caminos en medio de la adversidad. Hemos visto la mano de Dios y así hemos podido ver el inicio de nuevas obras, iglesias, liderazgos, comunidades, grupos étnicos, alcanzando a otros grupos para la gloria del Señor. Y Dios se ha glorificado a través de muchas formas. Cuando llegamos a las comunidades, Dios toca el corazón de ellos, sus capitanes, sus líderes, para que a la vez ellos mismos reúnan a su gente, porque ellos dicen, han llegado los misioneros blancos y vamos a oír la palabra que ellos han traído, vamos a escuchar ese mensaje. Y así que Dios prepara esos corazones para oír el mensaje en su sencillez, pero con toda la eficacia y el poder del Evangelio, como dice el apóstol Pablo a los Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quiero ir terminando este corto testimonio diciéndoles a todos los que tengan la intención de servir a Dios, el llamado y la seguridad de que Dios los necesita en el campo misionero, que no tenga temor, no dude, esté seguro del llamado que Dios le ha hecho. No ponga en la mesa entre si Dios o su familia, entre si Dios, el llamado o las comodidades, entre el campo misionero o los beneficios económicos. Es probable que en nuestros inicios pasemos por muchas necesidades, de hecho ha sido así, pero podemos decir que Dios, que hasta aquí nos ha ayudado, nos seguirá ayudando y también te ayudará a ti si decides servirle en la obra misionera. Por la gracia del Señor, me regaló mi esposa estando aquí en el Baupés. Yo llegué soltero, joven, tenía 21 años ya cumplidos aquí, y llegué a pastorear. El Señor me regaló mi esposa, que ya era una misionera, una pastora también, docente en unas comunidades, y aquí me regaló mis 2 hijos, a mi hijo Eduardo Samuel, quien nos ayuda en la parte de la alabanza, de la música, y a mi hija Keren Sofía, que tal vez algunos la han visto en los canales de YouTube y participando activamente, ayudándonos como una herramienta útil en la obra del Señor. Y nos ha ayudado con pastores indígenas, líderes indígenas, que Él ha venido capacitando para que ellos sean el equipo nuestro y poder llegar a muchas vidas. Puedo decirles confiadamente, pastores, hermanos, jóvenes, señoritas, familia, niños y amigos, que el Dios que nos ha llamado a servir nunca nos faltará, porque quien llama respalda y quien llama sabe proveer. Por eso te digo y te animo, no te intimides, no tengas temor del llamamiento, no tengas miedo a aceptar el reto, no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a hablar allá en el campo misionero. Preocúpate de obedecerle a Dios, al Dios que te llamó, que te dio la salvación y la vida eterna, a ese Dios que tuvo misericordia de ti, que te sacó de tu pecado, de tu maldad, de tu oscuridad, cuando estabas perdido. Ese Dios que te necesita y que ha puesto en ti el deseo de servir. Responde de una manera dispuesta, abierta, de una manera totalmente anegada al llamamiento de Dios para tu vida. En este culto misionero, reconsidera cómo estás manejando el llamado de Dios para tu vida, y que se encienda en tu corazón esa llama misionera que seguramente ha estado allí
opacándose, ha estado perdiendo su fuerza, este es el momento para que le digas al Señor: Dios mío, enciende esta llama que arda en mi corazón. Realmente quiero servirte y quiero ser un instrumento útil en tus manos, mi buen Señor. Aleluya. Dios los bendiga grandemente.